El pasado siempre nos debe dar el soporte para poder diseñar o planear el futuro. Tuvimos la oportunidad de contar con docentes y médicos y administrativos de la época, o sea, para indagar sobre esos momentos y cómo ellos percibieron lo que rodeaba la creación de un programa de medicina, las barreras, las cosas a favor, o sea, a favor y en contra, el contexto político, económico, académico y social de la región en ese momento, del país, incluso de la salud a nivel internacional. Eso cómo influenció el programa. El perfil del médico que se deseaba ante las transformaciones de la salud también, de la parte social, y saber qué pasó con ese perfil luego, cómo va hasta el momento. Básicamente, esas fueron las razones que nos llevan a hacer este trabajo. Yo diría que esta constituye un elemento más de un listado ya largo de gestas cívicas de la ciudad y del departamento, como lo fueron en su época la construcción del Hospital San Jorge, del Aeropuerto Internacional Matecaña, de la Villa Olímpica, de la Catedral, de la Universidad Tecnológica como tal y del mismo departamento de Risaralda, que nace gracias al empuje y a la gestión de su clase dirigente y de la ciudadanía. Bueno, en esos años 70 Pereira estaba en su desarrollo, estaba emergiendo como una ciudad que pasaba de pequeña a gran ciudad. Yo diría que es como la adolescencia de Pereira fue en esa época, por el desarrollo arquitectónico, por el desarrollo comercial, el desarrollo cultural. Y con esas raíces de civismo, después de haber construido el aeropuerto, el hospital, entonces se crea la Universidad Tecnológica con las carreras de ingeniería y más hacia la parte industrial, y luego viene ese giro hacia las humanísticas y aparece medicina. Siempre se consideraba que una buena universidad tenía que tener facultad de medicina. Cuando se pedía plata para las universidades, al gobierno no se las daban sino a los que tenían facultad de medicina, y la razón era pues como ellos tienen facultad de medicina, y eso le sirve a un rector, el que me sigue, para decir entonces si se necesita crear una facultad de medicina, yo la voy a crear. Yo era un rector muy joven y de esas circunstancias de la vida me gané por elección entre los demás rectores de las universidades del Estado representarlos en la Junta Directiva del ICFES. Y ello, por supuesto, me permitió conocer el presupuesto que había para la educación y cómo se distribuía la plata para las diferentes universidades. Cuando me di cuenta que la Universidad Tecnológica de Pereira recibía mucho menos dinero de la que podía recibir la Universidad de Caldas, o la Universidad del Valle, o la Universidad de Antioquia, y pregunté, ¿le asignan a la Tecnológica menos dinero por estudiante que a las otras? Y la respuesta que me dieron es que ellos tienen facultad de medicina. Y dije, ah, sí, entonces el presupuesto para una universidad depende si hay o no facultad de medicina. Y entonces yo voy a crear una. Presidía el Consejo Superior un amigo entrañable que era Carlos Arturo Ángel Arango. Y lo llamé, él era gobernador del departamento. Y le dije, ¿por qué no creamos una facultad de medicina? Y me dijo, sí, ya. Ese mismo día tomamos un vehículo y nos fuimos para la casa de Arturo Campo.
Él tenía por pareja una señora enfermera que lo cuidaba porque él, después de haber sido un eminente médico, miembro de la Academia Colombiana y de mil títulos, había tenido que trasladar su residencia a Cartago por razones de salud del corazón. Su compañera se opuso fervientemente a que él viniera a esto porque opinaba que esto podía ser fatal para su salud. Él, por el contrario, insistió y me dijo: si usted me da transporte diario de Cartago a Pereira, yo le acepto. Empezamos a pensar en el pensum de la facultad y cómo debería ser, cuál era la orientación, la visión de la facultad. Y quisimos una facultad de medicina de 4 años, que se especializara más en prevención que en curar. Y así empezó esta historia de cómo íbamos a crear la facultad de medicina. In September 1978, representatives of 134 countries. Y en la década del 70 hubo una gran preocupación, yo creo que no solamente a nivel latinoamericano, sino a nivel mundial, y era el problema de la falta de coberturas. La falta de coberturas en la prestación de servicios de salud, y eso generó reuniones en América Latina sobre qué hacer, porque los países planteaban que la prestación de servicios de salud no llegaban a la total de la población. Y hubo algunas reuniones muy importantes, como en Punta del Este, pero todo esto se concretó en el año 1978 con la gran reunión de la Organización Mundial de la Salud en Rusia, en Alma-Ata, y entonces se habló de salud para todos en el año 2000. ¿Cómo entonces llegar a eso? Entonces ahí fue cuando se comenzó a hacer una serie de replanteamientos respecto a la participación del médico, y yo considero que algunos de esos planteamientos pues llegaron a nuestro entorno y hubo gente preocupada y se planteó la necesidad de hablar de un médico que tuviera unas características que yo no creo que era orientado a negar la importancia que había tenido el médico, sino a agregarle una serie de características que permitiera responder a ese compromiso de salud para todos en el año 2000. Y entonces se comenzó a hablar de medicina comunitaria. Se buscaba un médico que después se tomó con mucha seriedad, pero que al principio por toda la comunidad en general y la comunidad universitaria fue mofado, como que era que se querían sacar médicos descalzos para ir únicamente a curar patologías que la epidemiología decían que eran las principales. Aquí se inventó una cosa que fue que iba a ser una facultad de medicina comunitaria. Eso fue un engendro que se inventaron. No había un entendimiento de qué era la medicina comunitaria cuando inicialmente esa era el enfoque que tenía. Uno de los psiquiatras, el doctor Gómez, dijo que esos embelecos de medicina comunitaria, que eso era de países comunistas y que eso aquí no. La idea sobre la creación de la Facultad de Medicina no tuvo la aceptación tan rimbombante que se le ha pensado dar siempre. Obviamente para eso se había tenido pues unos referentes no solamente a nivel nacional sino internacional. El contexto del país daba para pensar que había situaciones gremiales muy difíciles, que había situaciones, digamos, de educación médica también deficitarias en un país que empezaba a crecer y que estaba requiriendo médicos y estaba requiriendo especialidades. Y al interior de las primeras, digamos, proyecciones que se dieron en la universidad, se planteó la necesidad de crear algún tipo de médico que, me acuerdo mucho la palabra, un médico para el país.
Y de pronto había una distorsión en esto porque se creía que un médico para el país, y eso también afectó la votación de muchos de los médicos, era un médico que supiera tratar las causas corrientes de las enfermedades comunes epidemiológicamente en el país. Entonces, algunos con alguna sorna decían, es que lo que van a crear es médicos a la idea de los médicos de casos de la China comunista, después del triunfo de la Revolución China y bajo la dirección de Mao Zedong, se planteó la necesidad de hacer los cubrimientos en la China con médicos que no eran los más científicos del mundo, pero que podían ir a resolver problemas específicos de la población. No era que se fuera a tener una facultad de medicina, como se dice, a la guachapanda, así como chambonamente, sino que se empezó con una buena facultad de medicina y a proyectarla con los mejores médicos que pudieron encontrar a la mano, que eran excelentes. Entonces empezó en un trabajo bastante grande a partir de la Secretaría de Salud, de ver cómo se retroalimentaba entonces esa concepción de medicina comunitaria desde el Ministerio de Salud. Y avanzamos bastante, sin embargo, cuando se presentó para aprobación el proyecto con ese enfoque, tuvo dificultades porque en últimas no había una concepción ni precisa, ni había actores que tuvieran el conocimiento claro sobre lo que se estaba trabajando de medicina comunitaria. Vino el presidente López a Pereira y en el aeropuerto Matecaña yo estaba en la fila de protocolo y recuerdo que tenía mi librito que era el estudio de viabilidad de la facultad y le dije, presidente, el estudio de factibilidad para la Facultad de Medicina para la Universidad Tecnológica de Pereira. En ese entonces había dificultades presupuestales como siempre. El presidente me dijo, rector, qué pena, en Colombia no va a haber más facultades de medicina por el momento. Le di una respuesta altanera de la que hoy me arrepiento, pero le dije, presidente, con su voluntad o sin ella, la vamos a sacar adelante.